Muy buenas tardes o días y saludos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de La Hora Hilo, de nuestro programa de Hilo Colectivo y SBWI, donde tenemos esta gran posibilidad de conectar con eh, líderes, personas que son interesantes en el ámbito de la literatura, en el ámbito de educación. Y hoy día tenemos una gran invitada que yo la conozco, tengo la suerte de conocerla personalmente. Y yo creo que eso facilitó que pudiese contactarla. Vi que ganó un premio por allí en internet y dije, tenemos que entrevistarla. Es una muy buena excusa. Así es que bienvenida Cintia Bel Jiménez, estamos contigo y muchas gracias por aceptar. Mil gracias, Jorge. Estoy súper honrada de estar aquí. Sí, Jorge y yo trabajamos hace algunos años en educación bilingüe en un distrito en Estados Unidos, en Darien School District. Y bueno, nos hemos mantenido en contacto de ahí y bueno, la verdad de que los dos súper apasionados a la lectura y a la educación bilingüe. Así que estoy encantada de estar aquí. Sí, súper. Y vamos a comenzar entonces con, yo sé que no tienes una historia muy interesante y que queremos conocer y me gustaría conocer un poquito de cómo fue tu infancia, cómo era esta Cintia de niña, qué cosas le gustaba, eran sus pasatiempos, qué jugaba. Pues Cintia de niña, yo nací en 1980 en Costa Rica y tengo una familia muy grande. Mi mamá y mi papá tuvieron 5 hijos, yo soy la segunda y mi mamá tenía 9 hermanos y así que siempre era una fiesta en la casa de mi abuelita, por supuesto. Y mi papá, pues una familia más pequeña y mucho más conservadora de abuelos ingleses. Así que yo tuve una infancia un poco particular, creo, con muchas tradiciones inglesas de tomar el té y de usar la servilleta de tela y cosas así que creía que eran muy normal y realmente no eran tan normales en Costa Rica, de oír música clásica todos los días de mi vida. Y por el otro lado familiar, del lado de mi mamá, pues la verdad de que muy latino, muy hispano, mucha rumba y mucho salsa, merengue, cha-cha-cha y todo lo demás, y mucho desorden y muchos primos y súper lindo. Fui a una escuela católica toda mi vida, así que de kinder hasta que me gradué de high school tuve casi los mismos compañeritos, un poquito más y un poquito más de gente todos los años, pero en realidad tuve amigos de que fueron compañeros míos desde los 5 años hasta los 17 años y creo que eso marcó también mucho el sentido de convivencia y de, y, y de amistad, creo, ¿verdad? O sea, realmente de perseverancia, de estar juntos. Am, yo era una estudiante aquí, más o menos. No me iba súper bien, no me iba súper mal. Me encantaba ir a la escuela por la parte social, era la parte que más me gustaba. Y creo que una cosa que descubrí muy temprano en mi vida, que ha sido norte para toda mi vida, ha sido el sentido de justicia social. Por supuesto que a los 5 años yo no lo entendía así, sino de que si alguien está portándose mal, pues yo rápidamente lo defendía, le pegaba 2 manazos y ya se solucionaba la situación. Pero ahora no le puedo pegar 2 manazos a nadie. Pero el sentido de justicia social siempre ha sido una cosa un valor súper importante en mi vida, el valor de la integridad también. Ah, pero en Costa Rica en ese momento, pues Costa Rica es un país con un clima divino todo el año, así de que íbamos a clases hasta como las 2 de la tarde y después de eso salíamos a jugar en la calle hasta las 5:30 de la tarde. A las 5:30 de la tarde todas las mamás salían y nos llamaban a todos los niños del barrio que entráramos y al otro día otra vez, ¿verdad? Los sábados y los domingos eran días muy familiares, los sábados en la casa de mi abuelita y cocinando mucho. Y, y los domingos íbamos a misa y bueno, esa era la rutina de la casa. ¿Y qué cosas salían de esa cocina? Hay gente que no conoce. ¿Qué comen en Costa Rica? Eso es una buena pregunta. De todo, o sea, en realidad, bueno, la cocina ha sido también una cosa que ha estado súper instaurada en mi vida, ¿verdad? Entonces, para mí,
cocinar para otra gente es como yo demuestro amor también. Y mi hija mayor, que tiene 18 años, se va a convertir en chef, va a ir a clase, va a ir a la universidad para convertirse en chef, porque creo que esa es la herencia familiar. Pues sí, en Costa Rica, una comida súper simple en comparación a las comidas internacionales, ¿verdad? Gallo pinto, para los que han ido a Costa Rica, arroz, frijoles, el casado es un platillo súper, súper típico, que es arroz, frijoles, ensalada, plátanos maduros y cualquier proteína. Am, Muchas cosas del mar, como ceviches y cosas así, especialmente en las costas. Sopas. Y por supuesto, los sábados en realidad no era tanto lo que se cocinaba la comida de los almuerzos, sino que mi abuelita hacía pastelería y hacía tamales y hacía queques y panes y cosas así, y nos reuníamos a las 3 de la tarde todos los primos y todos los tíos a tomar café ahí. Así que yo nací toda la vida con esa fiesta todos los sábados, ¿verdad? Y para serte muy sincera, antes de venirnos a Estados Unidos, mi esposo, que es de aquí, yo durante muchos años dije, yo no me caso ni me voy para ningún lado porque mi abuelita está viva y yo no me pierdo los sábados. Así que duramos muchos años entre Estados Unidos y Costa Rica, realmente porque yo no quería perderme nunca la fiesta los sábados. Así que sí, Y tienes un recuerdito por ahí, ¿no? tengo Algo. un recuerdito. Ujú. Este, sí, Jorge me dijo, tiene un recordito y esta se llama La Negrita de Los Ángeles. ¿Puedes Y es, describirla para personas que tal vez no están viéndolo? exacto, claro. En Cartago es uno de los estados en Costa Rica. Hace mucho tiempo, cuenta la leyenda, que hubo un milagro donde la Virgen María se apareció en forma de una muñequita negra de piedra que se ve parecida. Esta no es de piedra, es de plástico. Y entonces cuenta la leyenda de que una aborigen se encontró esta piedrita en forma de una muñequita, ¿verdad? Como una virgencita, en en una gran piedra que emanaba agua ahí. Y entonces se la llevó a la casa, al otro día volvió, la muñequita otra vez estaba ahí, y ella dijo, ¿cómo está aquí? Si yo me la he llevado a la casa, 3 veces pasó hasta que ella se la lleva al sacerdote, y el sacerdote dice, es la Virgen María, y entonces vamos a construir una iglesia aquí. Entonces, en Cartago hay una iglesia que se llama la Iglesia de los Ángeles, y esa es la que llamamos la Negrita de los Ángeles, y nosotros creyentes creemos de que el agua que emana todavía de esas piedras es agua bendita, y el 1 de agosto, el 2 de agosto es el Día de la Virgen de los Ángeles, pero el 1 de agosto en la noche hay una peregrinación enorme de donde sea que vivas en Costa Rica, comienzas a caminar hasta que llegas a Cartago. Entonces, bueno, yo fui muchas veces a la peregrinación, duraba como 6 o 7 horas caminando toda la noche, y por supuesto que había gente que venía de mucho más lejos, que venía muchos días antes, o en caballos ¿verdad? Caminando hasta la Catedral de la Virgen de los Ángeles. Y bueno, como buena tica, todos los años que vamos, vamos otra vez a la iglesia, vamos y recolectamos agua. Y bueno, es el agua bendita que yo bendigo todos los días a mis hijas antes de que se vayan para la escuela. Eso es súper, súper querida para mí. O sea, tienes agua dentro. Sí tiene agua Agua, dentro, agua bendita. realmente es una botellita nada más. Y entonces tiene agua bendita. Wow. Genial. Bueno, y me gustaría como reconocer ahora en tu historia estas semillitas que uno dice, bueno, por aquí va esta Cintia que va a ser maestra en el futuro. ¿Cómo, si vamos al pasado, dónde tú encuentras las primeras huellas, primeros rastros de este gusto por la pedagogía? Sí, en realidad, cuando mi hermana nació, mi hermana menor nació, Nati, yo tenía 9 años y yo mortifiqué a mi mamá 100.000 años. Yo quiero un bebé, yo quiero un bebé, yo quiero un bebé. Por supuesto, mi mamá ya no quería más bebé, ya éramos 4. Pero bueno, Dios me mandó esa bebé. Entonces, Nati se convirtió como la primera hija mía porque yo estaba fascinada en jugar con esa bebé de verdad. Y cuando Nati nació, el pediatra, por supuesto, le dio un librito a mi mamá donde
están como las metas, un chiquito de un mes, un chiquito de 2 meses, hace tanto, sube la cabeza, vuelve a ver para acá y para allá. Y para mí simplemente eso se convirtió en el juego más impresionante del mundo, de venir a jugar con la bebé con el libro en la mano, entrenándola a hacer lo que el libro decía, ¿verdad? Si el libro dice que hay que hacerle con un chilindrín para acá y para allá, yo le hacía hasta que realmente ya, por supuesto, para mí eso era lo más divertido del mundo. Y de ahí comenzó mi amor a la estimulación temprana, ¿verdad? Entonces, mi primera carrera realmente fue psicología, psicología clínica y psicología con énfasis en psicología infantil y en estimulación temprana, ¿verdad? ¿Qué es la estimulación temprana? Es todo esto que estoy describiendo que yo hice cuando tenía 9 años, ¿verdad? ¿Cuáles son los ejercicios? ¿Cómo realmente se le conectan las neuronas a los bebés para que comiencen a hablar, comiencen a caminar, comiencen, ¿verdad?, a hacer todas las cosas que estamos esperando que hagan? Así que esa fue como la primera, el primer indicativo de que trabajar con niños y trabajar en educación era importante. Y en ese momento, cuando yo comencé la universidad, pues tener una guardería era como la meta más grande, ¿verdad? Y muy rápidamente, después de graduada, compramos una guardería y yo tuve una guardería un par de años en Costa Rica, y en mis primeros años de casada, que mi esposo estaba en Costa Rica y después de unos años, cuando decidimos devolvernos a Estados Unidos, ahí es donde yo realmente opto por ser maestra de educación. Y realmente por dos razones. A pesar de que yo tenía dos maestrías, ya cuando llegué a Estados Unidos, el grado académico te lo validan, pero no necesariamente tus licencias. Entonces, el grado académico, sí, claro, yo tenía dos maestrías y eso me lo reconocían, pero la licencia para ejercer como eh, psicóloga clínica es eso, o sea, es difícil, realmente tienes que volver a la universidad y era más fácil realmente convertirse en maestra. Así que yo me convertí en maestra de kinder, y estuve en un distrito que se llama Waukesha School District por algunos años, como 4 o 5 años, y después de eso tuve la oportunidad de irme a Delavan, donde conocí a Jorge, y trabajé el primer año como coordinadora, el año de planeación del programa. Ya existía un director y el director pues me contrató para ayudarle a crear el programa y cuál era el currículum que íbamos a usar y a quiénes íbamos a contratar. Y el segundo año, entonces yo volví otra vez a la clase, ¿verdad? Entonces coordinaba un poco, pero en realidad volví a la clase por un par de años más, por tal vez 4 o 5 años más. Y durante esos años saqué mi tercera maestría para convertirme en directora de una escuela. Y entonces, estando en Delavan, apliqué al distrito de Sun Prairie Area School District, que había pasado un referéndum para construir 2 escuelas nuevas. Así de que realmente el trabajo en ese momento para ser directora de planeación era solo gastar como $90 millones. Así que yo soy experta gastando plata. Así que era ideal para mí ir a gastar plata y construir 2 escuelas. Y bueno, fue súper interesante el proceso de la construcción y el proceso de, de realmente entender qué era lo que la comunidad quería. Y en ese año, pues hicieron como el boundary, quiénes iban a ir a cada una de esas escuelas, ¿verdad? Entonces, ah, desgraciadamente en este país, y supongo que en muchos países, ¿verdad? O sea, los niños van a las escuelas que están cerca de las casas, ¿no? Y entonces eso, pues, en algún sentido tiene algunos beneficios, claro, porque son escuelas de vecindario, que eso siempre está bien, pero también la parte de que es un poquito complicada es que se van segregando las comunidades, ¿verdad? Entonces hay unas escuelas más pobres, hay unas escuelas más ricas, hay unas escuelas que tienen más recursos y por más que los distritos hagan un buen esfuerzo para que dentro de la escuela pues todo el mundo tenga los mismos materiales, el mismo currículum, evidentemente la infraestructura
pues no se puede cambiar, ¿no? O sea, hay escuelas que tienen 100 años y hay otras que son nuevas y eso es todo. Así que Merovio, que es la escuela donde yo que me quedé como directora eh, y que escogí, tuve la oportunidad de escoger entre alguna de esas dos. Token Springs era una escuela que se quedó con nada de diversidad y solo niños, familias blancas y afluyentes, mientras de que Meadowview es la escuela más diversa de todo el distrito. Entonces tenemos niños de todo el mundo, de la India, de África, de Latinoamérica, de Ucrania, de Rusia, o sea, ya ahora hay niños de todo lado. Y por supuesto que ese era el lugar donde realmente yo me quería quedar. Así que yo hace 9 años soy la directora de esa escuela y también hemos hecho, creo, un buen trabajo tratando de contratar tantos adultos que también sean de, de, de lugares muy diversos para que realmente los niños no sientan de que nunca se pueden proyectar en los adultos que están en la escuela. Así que esos han sido los últimos, no sé, 30 años de mi vida. En pocos minutos. Mira, qué increíble. Una pregunta sobre, conectando estas dos, no, es muy difícil comparar dos escuelas específicas porque, y tratar de pensar que estas son ejemplos de cómo son los países, pero tú tienes esta experiencia de haber estudiado en una escuela en Costa Rica y Sí, ahora has trabajado en varias escuelas en Estados Unidos. ¿Cómo haces la relación entre estos dos sistemas? ¿Qué es lo que te todavía tal vez dices, oh, sí, mira a mi pasado en mi escuela de Costa Rica, qué experiencias ves allí que tal vez todavía te siguen influenciando? sí, O sí, claro. Algunas cosas. Hace muchísimo tiempo, creo que en 1821, Costa Rica tomó la decisión realmente de no tener fuerzas armadas y todo el dinero, que por supuesto era poco en ese momento, ¿verdad? Y lo será siempre, fue dedicado a la educación general y obligatoria. Entonces, en Costa Rica la idea de que todos los niños tienen que ir a la escuela y es una ley realmente de que los menores de edad, menores de 18 años, uno tiene que ir a la escuela. Y los papás que no mandan a los niños a la escuela, pues pueden, pueden ir a la cárcel, ¿no? Entonces todo el mundo manda a los niños a la escuela, ¿no? Y eso realmente toda la vida ha marcado mi vida, o sea, la educación es súper importante. Creo lo que de las cosas que son más diferentes, pensando en mi experiencia como estudiante, ¿no? Toda una vida en Costa Rica y todavía en la universidad, en las primeras 3 grados universitarios yo los hice ahí, es la segregación racial. Realmente en Costa Rica somos un veteado, hubiéramos dicho nosotros, de todo, o sea, en mi familia muy íntima, mi mamá es blanca, mi mamá es negro, mis, todos mis hermanos son de diferentes colores, por supuesto, de diferentes tipos de cafés y tengo primos rubios y de ojos verdes y otros mucho más oscuros que yo. Sin embargo, em, la conversación de quién es más y quién es menos por el color de la piel nunca estuvo en la mesa. Y yo no digo y no soy tan ingenua de creer de que el racismo, ¿verdad? Que en Costa Rica se solucionó y ya está. Simplemente de que, por decirte una cosa, yo nunca describí mi familia como una familia mixta de razas, era mi familia, era mi papá y mi mamá. Sin embargo, en el momento que yo me caso con mi esposo, de que es un americano nacido en Estados Unidos, de ojos azules y blancos, inmediatamente el sistema pone ¿verdad? Ellos se encargan de decir, es un matrimonio mixto y tienen niños mixtos y que no es más ni menos, sin embargo, es, eh, es presente siempre donde estás, ¿me entendés? Y en educación es exactamente igual. Estados Unidos tiene un sistema donde el racismo está en todas las esquinas y la educación no se salva de eso, ¿verdad? Y entonces, especialmente cuando hablamos de educación bilingüe, de educación especial.
de educar niños o en escuelas donde hay mucha diversidad, eh, es muy palpable, ¿no? De que la comunidad reacciona a, a esas comunidades de niños diferentes con respecto a la conducta, con respecto a yo no quiero ir a esa escuela, voy a vender mi casa porque no quiero ir a esa escuela. Y entonces, con tu pregunta de qué queda de mis recuerdos de Costa Rica, de que todavía puedo hacer la comparación, para mí es fácil soñar en un sistema educativo donde hay una igualdad real. Para mí es fácil creer de que eso es posible y de que todo el mundo tiene el derecho de de sentirse amado y ser parte, porque realmente eso fue lo que yo viví. O sea, hay muchas veces que yo creo de que la gente no puede creer que podamos llegar a una sociedad donde todo el mundo tenga los mismos derechos y todo el mundo tenga los mismos beneficios, porque nunca fueron parte de una sociedad así. Entonces es como de película, ¿no? O sea, como que alguien se inventó esa historia, pero que no es cierta. Pero para los que tuvimos la dicha realmente de tener esa experiencia de niños y nunca nadie discriminó porque si éramos más oscuros o no, teníamos ojos de un color o de otro, pues es fácil realmente imaginarse y promover que ese sea el ambiente donde queremos que nuestros niños vivan. No importa si estamos de este lado de, ¿verdad? Si ya no estamos en el mismo país. Siendo como concretos también, ¿cómo tú crees que afecta eso en el aula concreta? Digamos, si tenemos esta situación que tú dices de racismo o de segregación, que Ujú. van de la mano, ¿cómo afecta, tú crees, al sistema en general y a un distrito en particular? Yo creo que lo que más afecta es los biases, ¿verdad? O sea, nuestras creencias de qué es lo que creemos antes de conocer a la gente. ¿Me entendés? O sea, cuando no hemos explorado cuáles son nuestras creencias, las cuales tenemos desde muy pequeños, es más, cuando ni siquiera queremos aceptar de que tenemos prejuicios y estereotipos y creencias que realmente no son acordes a que todo el mundo tenga los mismos derechos, eso afecta a la escuela, ¿me entendés? Porque, pues te puedo contar una historia que me pasó el primer año que fui maestra de educación dual. Y estuve en otro distrito que se llama Waukesha y era la única maestra de educación dual en esa escuela por primera vez. Y en primer lugar, yo no sabía nada de la educación en Estados Unidos, así que yo estaba solo feliz de que me han contratado, así que estaba muy contenta. Así que el primer día yo llegué y todos mis niños, casi todos mis niños en ese momento, en ese año, eran mexicanos y todos, por supuesto, hablaban español. am, y durante la primera semana yo me comencé a dar cuenta, como las primeras 2 semanas, que la gente, otros maestros pasaban por mi aula y como que murmuraban cosas, pero yo no sabía qué era lo que estaba pasando y que el director venía y se sentaba como 2 o 3 veces a la semana en mi salón, el cual no hablaba nada de español, ¿verdad? Pero entonces una de las maestras me dijo, ¿por qué el director está sentado ahí siempre? Y yo le dije, ay, yo creo que ese es su trabajo, él tiene que venir a cada rato. Ella me dijo, no, ese no es su trabajo, él no viene nunca. Entonces yo le fui a preguntar. Y él me dijo, Cintia, es que realmente nosotros estamos preocupados de la manera que vos le hablas a los niños. Y yo pensando, pero, o sea, en primer lugar, ¿quién me entendió? Porque nadie me entiende, ¿verdad? ¿En qué manera? Y me dijo, Cintia, es que a mí me parece que, o sea, a todo el mundo le parece de que hay demasiado ruido en la clase y los niños no están aprendiendo porque hay demasiado ruido y porque vos hablas demasiado duro. Bueno, muy hispano de mí. O sea, yo, por supuesto, hablo muy duro. Mi mamá dice que en español hablo 3 veces más duro que en inglés. Y los niños en una clase de educación dual, pues sí, uno tiene que promover que hablen y que hablen y todo el día hablan y todos los días los pones a que repitan y que hablen y que lean y ¿verdad? Y que hagan para que desarrollen el lenguaje oral. Entonces, en ese momento yo por primera vez fui a caminar por la escuela cuando los niños estaban en el recreo y me di cuenta que nadie en esa escuela hablaba.
que todos los niños estaban sentados y que todos levantaban la mano para hablar. Y en ese año, a pesar de que me parece de que no era mala intención, sino que falta de educación, o sea, de entender el programa, y entender la cultura, la escuela hizo cosas que ahora me parecen a mí terribles. Simplemente nos pasaron en un aula, en una esquina, cerca de la puerta de afuera, para que no los oyeran. Este, en ese momento fueron las votaciones del segundo término del presidente Barack Obama, y las votaciones eran en la escuela. Y entonces ese día no nos dejaron salir del aula para que nadie nos viera. O sea, montones de cosas que ahora yo pienso, pucha, qué carajo, ¿no? ¿Cómo nos sometieron a tanta discriminación? Y te digo una vez más, me parece que todas eran personas súper bien intencionadas y súper queridas, pero nunca exploraron sus propios estereotipos y cómo realmente nos sometieron a todos a, a cosas que los niños no tenían que haberse sometido. Y yo en mi propia ignorancia tampoco lo cuestioné en ese momento, ¿verdad? En ese momento me parece que era una atrocidad, pero en ese momento me pareció que nos están protegiendo y por eso era mejor pasarnos a la clase de la esquina, y que era mejor no ir al gimnasio donde estaban votando porque todos nosotros no éramos blancos, o, ¿me entendés? Cosas así, de que ese es el peligro de los estereotipos, ¿verdad? Que creo que no siempre están basados en la maldad o en hacer daño, pero los cubrimos con la idea de que es por protegerlos, para que se sientan mejor, y realmente vamos anulando la personalidad de toda una cultura. Es muy interesante y me interesa muy interesante todo, pero pensando en lo que habíamos conversado y que te vamos a hablar de algunos mitos también Ajá. de la educación bilingüe, la educación dual. Bueno, primero tal vez te voy a preguntar esta diferencia, tal vez para personas que no entienden, tal vez estamos hablando de educación bilingüe, educación del lenguaje dual. ¿Cuál es la diferencia que tú estableces entre estas dos formas? Y luego comenzamos con mitos. Ok. Bueno, en realidad la educación bilingüe y la educación dual, dependiendo de donde estés, la gente cree que es lo mismo, ¿no? O sea, am, eh, em, y creo realmente de que simplemente ha evolucionado la forma en que lo llamamos, ¿verdad? En algún momento, cuando yo fui maestra de educación bilingüe, era para los niños que es un derecho para los niños que son parlantes, hispanoparlantes, y ya está, ¿no? Entonces eran niños de que primera generación o segunda generación, y había muchos modelos de educación bilingüe, ¿verdad? El más popular hace muchísimos años era un programa donde les dan español durante los primeros años, pero la, la meta siempre era que alrededor de tercer grado simplemente todos se pasaran a inglés, y que pudieran hablar y escribir todo en inglés. En el momento que yo ya me hago maestra, hay muchos más estudios que dicen de que si los niños que son hispanohablantes están en programas bilingües, que le llamamos en ese momento, eh, por 12 años realmente pueden llegar a las metas de ser bilingües y leer en los dos el idiomas, inglés y español, y también tiene un componente cultural realmente, pero era ofrecido solo a los niños hispanos. También durante esos tiempos también hubo más investigaciones y comenzamos a llamarle programas duales. Y el programa dual de una vía era solo para niños hispanos, y el programa dual de dos vías habría una posibilidad para los niños de habla inglesa, para que vinieran a estas clases y fueran modelos de el idioma inglés, mientras de que los niños hispanos eran modelos del idioma español. Y los estudios dicen de que realmente estos niños, después de 7 años por lo menos, sobrepasan académicamente a los niños que no tuvieron la oportunidad de tener ese programa
dual. No importa si eran hispanos o no importa si eran angloparlantes, ¿me entendés? Y entonces comenzamos a hacer programas de 2 vías. De 2 vías significa la mitad de esos niños son hispanohablantes, la otra mitad de los niños hablan inglés y son modelos de cada uno de sus idiomas natales. Y cada uno de los programas tiene diferentes porcentajes en los cuales se les enseña en español y se les enseña inglés. Mi favorito, por supuesto, es el 90-10, donde los niños comienzan el 90% del día en español y 10% en inglés, y van perdiendo un poquito de esos porcentajes en español hasta que llegan a ser un 50-50, mediodía en inglés, mediodía en español. Realmente para mí eso es ideal porque a pesar de que era 90% del día en español, todo alrededor de los niños en Estados Unidos es en inglés, entonces realmente era el único momento, las únicas horas para desarrollar el idioma español. Sin embargo, por una cuestión de política y una cuestión de contrataciones, casi todos los programas duales en Estados Unidos son un 50-50. ¿Por qué? Porque no tenemos tantos maestros de que puedan dar un español súper fuerte y también puedan tener las mismas destrezas en inglés, especialmente este año, de que todas las contrataciones y las visas se han cancelado para muchas, para, para personas que vienen de Latinoamérica o de España o de otros países hispanohablantes, ¿verdad? A dar clases en Estados Unidos. Entonces, el programa ha sufrido porque la calidad de maestros no es la misma de hace muchos años. Cuesta muchísimo contratar gente y pues tenemos más y más personas de que hablan español como su segunda lengua, dando clases de español. Y si bien es cierto, yo admiro a cualquier persona que es bilingüe y de que ha hecho el esfuerzo en hablar en 2 idiomas, ¿verdad? Es difícil para una persona de que esa no es su primera lengua realmente ser un modelo excepcional del idioma. Y vamos a conversar a propósito de los mitos, a propósito de esto del 90-10. Parte de la comunidad en general expresa, digamos, su preocupación con un modelo, por ejemplo, 90-10, pues, justamente pensando en el inglés, de que el inglés no sería muy fuerte y que le quitas tiempo a la lengua objetivo, finalmente, Ujú. que pensando en los test y pensando en todo lo que viene después, como universidad o lo que quieras. Entonces se dice que sería quitarle rigurosidad al inglés. ¿Qué opinas tú de este mito? Sí, bueno, en realidad, pues sí, es un mito. Voy a ser muy sincera, todo depende de qué tan bueno el programa sea, ¿verdad? O sea, si el programa 90-10 o 50-50, no importa. Es un buen programa donde realmente los objetivos del lenguaje son bien claros en inglés y en español. Y también las maestras se dedican a hacer lo que llamamos el puente. Entonces, el puente es donde comparas y contrastas los dos idiomas. Entonces, si un niño está aprendiendo una unidad de ciencias de los 5 sentidos en español, puede entender todo el contenido durante 5 semanas, ¿no? Y después de eso hay una oportunidad de extensión donde tomamos todo lo que ellos aprendieron en español y realmente les enseñamos el vocabulario y la aplicación en inglés. Eso no significa que volvemos a dar toda la unidad en inglés, sino de que ahora les damos las herramientas de el vocabulario y cómo realmente aplicar ese mismo contenido en un segundo lenguaje. Para todos aquellos que aprendimos español e inglés, no de manera simultánea, ¿verdad? O sea, yo aprendí español y fui a escuela en español toda mi vida en Costa Rica y cuando tuve 18 años fui estudiante extranjera en Estados Unidos y me acuerdo perfectamente el día que yo aprendí la palabra half, que es la mitad. Y yo no necesitaba aprender el término, o sea, yo no necesito, porque yo ya aprendí eso y no sé cuándo, cuando está en kinder probablemente, pero me acuerdo a mis 18 años con mi mamá de estudiante extranjera, ¿verdad?
que ella me dijo que partiera un repollo a la mitad. Y yo no aprendí nada, o sea, no entendía nada hasta que ella cogió un cuchillo y lo partió por la mitad. Entonces, yo no tuve que entender el término mitad. Simplemente lo que necesitaba era la palabra, que la mitad es one half, eso es todo. Entonces, lo mismo pasa con la educación bilingüe, ¿verdad? Hay un mito también de que todo lo que yo enseño en un idioma tengo que volverlo a enseñar en otro. No, eso no es así. Realmente nosotros aprendemos a leer en un idioma, aprendemos a hablar en uno y después hacemos la transferencia al segundo. Realmente no hay que volver a comenzar de cero para poder tener un segundo idioma. Evidentemente, los niños que son sumamente privilegiados, que son bilingües simultáneos, e- el, el cerebro funciona un poquito diferente, ¿verdad? Porque ellos también hacen una cosa que se llama la economía del lenguaje y por eso es de que a veces eso es otro mito, o sea, otro mito de la educación bilingüe, no solo en la escuela, pero en la casa. Otro mito es si le hablamos a un niño dos idiomas desde el día que nace o tres idiomas, se va a confundir. Eso es Que un su mito. cerebro no alcanza. El cerebro no es lo suficientemente poderoso. Y yo lo que les digo a los papás es, tal vez el cerebro adulto no es lo suficientemente poderoso siempre, ¿verdad? Yo ya definitivamente yo no voy a aprender mandarín jamás en mi vida. Una palabra tal vez, pero nada más. O sea, mi cerebro a mis 45 años definitivamente es probable que yo ya no lo logre. Pero el cerebro de un bebé, de un chiquito de 3 años, de 4 años, de 5 años, de 6 años, ¿verdad? Todas esas ventanas del crecimiento están totalmente abiertas a nivel neuronal y a nivel cerebral. Y son una esponjita, ¿verdad? O sea, ellos nunca están pensando. ¿Lo dije bien o lo dije mal en inglés o en español? ¿Tengo acento o no tengo acento? Se dice un carro rojo o un rojo carro? O sea, realmente ellos juegan con el idioma de una manera tan hermosa que realmente por eso es que pueden adquirir dos, tres o cuatro idiomas en sus primeros 5 años. Si bien es cierto, en los primeros años donde están hablando hacen, hubiéramos dicho en Costa Rica, un arroz con mango, que es un revoltijo de los dos idiomas, ¿verdad? Entonces, como papás, a veces podemos presenciar niños que dicen, am, dame the red carro, porque están haciendo, ¿verdad? Una cosa que se llama la economía del idioma, porque decir red es más fácil que decir rojo. Entonces son muy inteligentes, o sea, ellos van a decir, van a comunicarse de la forma más rápida, y que saben muy bien que el papá entiende los dos idiomas también, y ahí es donde la educación formal tiene un auge enorme, ¿verdad? Está bien que esas cosas pasen en la casa y los papás la corrigen, por supuesto, pero en la educación formal, que son las escuelas, es donde le damos valor a los dos idiomas, no solo juntos, pero separados, ¿verdad? O sea, es sumamente importante de que un niño que va a educación dual, al final de su carrera como estudiante de ese programa, pueda posicionarse en una conversación totalmente en español sin pasarse al inglés. Y también pueda hacer lo mismo en inglés y pasarse al español, ¿verdad? Yo siempre les digo a los papás, porque cuando su hijo sea abogado, él no puede estar defendiendo en un caso y pasarse de un lado para el otro. O sea, tiene que poder defender todo o en inglés o tiene que defenderlo todo en español, ¿verdad? Y esa es la meta más grande del programa. Sin embargo, como todo, ¿verdad? Si el programa no tiene estándares sumamente claros y prácticas que realmente ayudan a llegar ahí, sí pueden haber historias donde digan, eso no funcionó para mí o mi hijo no habla ni una cosa ni la otra. Sí, podría ser también. Tú hablabas del proceso, ¿no? De los 7 años. Eso es muy, muy importante, muy clave de entender la educación en dos idiomas o más.
En ese sentido hay otro mito que digamos que está detrás, digamos que esta educación es muy lenta o que en el fondo no hay suficientemente una calidad suficiente de los dos Ujú, idiomas al mismo tiempo y esto tiene que ver con el proceso, ¿no? Y que en el fondo estás viendo un desnivel muy grande y que cuando sobre todo para quienes esperan, digamos, que el inglés sea como sea el más fuerte entonces nos ven ujú. una calidad del inglés, ¿tú crees? En un tiempo corto, digamos. Bueno, realmente, sí, son de 5 a 7 años, realmente, pero si piensas en los años escolares, la educación elemental, o sea, eh, la sociedad nos da de kinder hasta quinto grado, ¿verdad? Las escuelas elementales son 6 años donde los niños realmente viven con nosotros. Después la escuela media tiene 3 años y el high school tiene 4 años más. Entonces, en la escuela elemental realmente es donde la sociedad ha nombrado que tienen que estar en un mismo lugar, en un mismo sistema, porque son 6 años los que se necesitan realmente para tener las bases para poder florecer en la escuela media y en la escuela secundaria. Entonces no es diferente realmente a una escuela monolingüe que está esperando, también está diciendo, se necesitan 6 años, desde kinder hasta quinto grado, para que estas destrezas de leer y escribir y hacer matemática básica, los niños puedan lograr esa meta. Entonces, realmente puedes ver que realmente lo que estamos diciendo es que dura de 5 a 7 años, no es diferente a la educación monolingüe. Am, lo maravilloso de la educación dual en comparación a la educación monolingüe es de que hay muchos estudios que dicen que durante esos 5 a 7 años en educación dual, esos niños van a sobrepasar la meta, ¿verdad? La calidad de educación y los tests van a ser mucho más altos que los niños que solo recibieron educación en un solo idioma. Entonces, sí, la gente que quiere quitarle valor a la educación dual podría decir, bueno, pero es que vos estás diciendo de 5 a 7 años. Sí, pero estoy diciendo exactamente lo mismo para los que solo están llevándolo en inglés. Aparte de eso, en Estados Unidos, desgraciadamente, en el último año que hubo un estudio longitudinal para realmente entender cuál es el nivel que tienen que tener los niños de lectura en tercer grado y en cuarto grado, en tercero, en sexto, en noveno y en duodécimo, ¿verdad? Que son como los grandes eh, momentos en la educación de un niño donde realmente decimos, si en tercer grado no están leyendo, potencialmente van a tener problemas. Eh, La, este año nos dimos cuenta que en comparación al año pasado y en los últimos 10 años, la meta más bien es más baja, lo que nos hace creer, lo que realmente dice el estudio es que en los últimos 15 años, un niño que estaba en tercer grado hace 15 años aprendía más y tenía mejores resultados académicos que un niño que está en tercer grado hoy. Qué terrible, ¿no? Porque entonces eso significa que uno de los países más poderosos del mundo todos los días, en los últimos 15 años, produce gente más con menos educación. Y entonces, hasta explicarles eso a los papás, este año fue complicado, porque niños tal vez que necesitaban intervención de lectura el año pasado, porque habían estado bajo el porcentil 25, ¿verdad? De literatura, este año tomaron el mismo test. Sacaron exactamente la misma nota porque los es en la primera semana que llegan. Sin embargo, les dijimos a los papás, no tienen ningún problema de lectura. Para los que se dieron se dieron cuenta de que el número no cambió
de la primavera, que fue hace solo unos meses, al otoño. Entonces, esos preguntaron, pero ¿cómo? ¿Cómo no, cómo no va a tener intervención en este momento? Si se sacó exactamente lo mismo, porque a nivel nacional todos sabemos menos. Entonces, es una posición muy vulnerable para el país, para la educación pública, para, para el mundo entero, ¿me entendés? Donde realmente en este país se toman muchísimas decisiones con respecto a política y economía y estamos ofreciéndole al mundo gente con menos y con menos educación. Así que ahora más que nunca es importante de que todos aquellos que tienen la oportunidad de tener posibilidades de estar en programas duales lo hagan, porque, porque la investigación dice de que esos que llevan programas duales en 6 o 7 años, por lo menos, sus estándares van a ser más altos. Así que por lo menos se está manteniendo igual que el que estuvo hace 15 años en tercer grado, ¿me entendés? Pero sí es cierto, en los primeros años donde toman exámenes estandarizados, los niños de educación dual, especialmente en tercer grado, pareciera de que son mucho más abajo que la media de sus compañeros monolingües, pero para el momento que llegan a quinto grado ya esa es otra historia. Estoy pensando tal vez en las familias que tienen, por ejemplo, que son hispanohablantes y tienen a sus niños y niñas en escuelas que no son duales o que en Ajá. realidad, porque dicen, bueno, quiero que mi niño y mi niña aprenda inglés y que ¿Eh? lo haga lo más, el 100% por favor, porque quiero que vaya para allá. Pero a veces no logran, ¿no? Y esto y abre una conversación dentro de las escuelas de si este niño no necesita educación especial. Y ese es Sí. como otro gran fenómeno. ¿Cómo ves tú Ujú. este tema? Bueno, creo que hay, o sea, em, creo que hay muchos papás hispanos que por su propia historia y su propio trauma, cuando vinieron a este país y su propia historia de racismo, realmente es muy lógico de que quieran proteger a sus hijos de que no vivan eso. Y entonces em, no quieren muchas veces de que vayan a estudiar español en la escuela y quieren que solo vayan a aprender inglés. Y es simplemente un sentido de protección, ¿me entendés? Yo no quiero de que se burlen de que tiene acento, yo no quiero de que no le den trabajo, hasta los mismos nombres, no quieren ponerles nombres en español. No les quieren llamar Julia, Isabela, si esos son, se llaman las mías, sino que quieren que se llamen todos Britney and Brooklyn, ¿verdad? Porque hay una historia de trauma y hay una historia de discriminación que tal vez sus papás sufrieron. Am, Así que la educación con los papás es sumamente importante, ¿verdad? Digamos, yo siempre les digo a los papás, ¿cuáles son las cosas de las que usted habla en la casa? Usualmente hablamos de las mismas 5 cosas. Vaya a bañarse, véngase a comer, deje de estar peleando, póngase a arreglar el cuarto, tráigame esto, ayúdeme a esto, lavemos los trastes, pero casi nunca hablamos de ciencias, ni de estudios sociales, ni de literatura, ni damos una clase entera de biodiversidad, ni de ecosistemas, ni nada de esas cosas. Así de que ¿por qué Jorge y yo podemos tener, vos y yo tenemos todo el vocabulario que tenemos? Porque fuimos a escuelas en español, entonces todo ese vocabulario lo aprendimos ahí. En cambio, los niños de que aprenden solo español en su casa no tienen esa cantidad de lenguaje de que tenemos los que fuimos a la escuela, ¿verdad? Hay un fenómeno, ese es un fenómeno real y hay muchos niños hispanos que no tienen la posibilidad de ir a programas duales porque sus papás no quieren, porque los distritos no lo ofrecen, porque los distritos se hacen sumamente inteligentes en separar a los niños en diferentes escuelas, entonces no tienen la cantidad de niños en una escuela, porque también no es que los distritos deciden vamos a tener programas duales porque realmente les encanta la idea, es porque hay una ley que dice que si tenés tantos niños en un mismo grado, tenés que abrir el programa
porque si no sos penalizado con plata al distrito. Y entonces por eso es que abren esos programas. Pero donde hay posibilidad de no hacer eso, entonces separamos a los niños en diferentes escuelas para que siempre hayan solo 4 aquí, han 3 aquí, 5 aquí, y nunca lleguemos a la cuota de tener 15 juntos. Sun Prairie no es diferente a eso. Cuando yo vine hace 9 años, ya había una necesidad de tener el programa dual y el programa no comenzó solo hace 3 años. Entonces, fueron muchos años, 6 años donde realmente había que hacerlo, pero todavía nadie nos había amenazado, entonces no lo hacemos. ¿Me entendés? Y sí, evidentemente hay una cantidad de niños, no solo hispanos, sino niños de color y niños afroamericanos, de que todos aquellos que no sean blancos, ¿no? Y que no hablen inglés como su primera lengua, están llenando todos los campos de niños en educación especial. Y realmente eso simplemente trae una vez más la conversación de nuestros propios estereotipos y realmente qué es lo que creemos como sociedad que es una buena educación o no. Am, donde abrimos espacios realmente para entender por qué un niño que habla español, cuando le hacen un dictado de la palabra physical, lo pone con F, porque la PH suena igual que una F. Pero entonces no nos preguntamos por qué este niño está usando una F, sino que decimos, este niño no sabe escribir o tiene un problema de audición y lo mandamos para educación especial. Entonces, eh, la belleza de tener escuelas donde hay población muy diversa y maestros de muchos lugares es de que hay más posibilidades que alguien en una mesa antes de poner a un chiquito ¿verdad? Con decir que tiene educación especial, alguno de nosotros va a decir, pero eso no será porque en su primer idioma se dice así o porque alguien ya le preguntó a la mamá por qué tal cosa, ¿me entendés? Entonces hay una apertura más grande a hacer preguntas y permanecer en curiosidad y no en juzgar. Así es, genial. Es como, eso abre como un muy debate, digamos, desde la realidad misma, ¿no? Que en el fondo es algo que se vive cada día, ¿no? En Estados Unidos, en distintos lugares, en distintas escuelas, y yo diría que no solo en Estados Unidos también, en otros lados, digamos, donde tal vez la educación dual ni siquiera es una posibilidad, digamos, donde no existe y hay apoyos muy locales, muy pequeños para Ujú. que el niño o la niña se integre rápidamente a la lengua principal del país y ya está. Exacto. Sí, bueno, inmersión existe, ¿no? O sea, inmersión evidentemente, cuando o sea, está en un programa de inmersión, como yo aprendí inglés cuando fui estudiante extranjera, tenía 18 años, vine a hacer senior year, o sea, hice mi último año de educación aquí, a pesar de que yo ya me había graduado en Costa Rica. Pues evidentemente es que simplemente uno tiene que aprender porque tiene que aprender. O sea, en 3 meses tenés que comenzar a hablar, porque si no, no puedes sobrevivir, ¿me entendés? Para una persona como yo, que ya tenía todo un idioma de 18 años, pues era muy poco probable que a mí se me iba a olvidar el español. O sea, eso no me iba a pasar. Pero para un chiquito de 5 años, sí, eso podría pasar. O sea, que lo ponemos en un lugar donde realmente nadie le puede hablar en el idioma, en su primer idioma, y el idioma de la casa es muy limitado por las mismas razones que ya te dije. En la casa solo hablamos de las casas de la casa, ¿no? De bañarte y de recoger las cosas y de comer. Y ese niño tiene un gran peligro de perder su primer idioma y el peligro más grande, no solo eso, sino de que si sus papás, ese es el único idioma que hablan, pierden comunicación con sus propios padres, ¿verdad? Y entonces hemos visto familias de niños que tienen 13 años que ya casi no pueden hablar nada con sus papás, no pueden explicar qué es lo que está pasando en las escuelas y sus papás también los usan para hacer el puente de comunicación con el resto de la sociedad.
Y Cintia, ya estamos llegando casi al final y te voy a preguntar personalmente, con todos tus años ya de experiencia, ¿cómo definirías tú entonces educación bilingüe? Ah, o sea, yo la puedo describir de dos maneras. Eh, Creo que desde el corazón, creo de que es la manera de quedarte conectado con tus propias raíces, ¿verdad? Eh, con tus propias creencias, más allá de que si naciste en ese país o no. Es la tierra madre, ¿no? Es el idioma madre, el que sea, ¿me entendés? Para mí, mis hijas, mi hija mayor nació en Costa Rica y vivió un año. ¿Qué se puede acordar? Por supuesto que no se puede acordar de nada, sin embargo, se considera más tica que cualquier otro tico, ¿no? Y mi hija menor, que nació aquí, a pesar de que no nació en Costa Rica, el insulto más grande que su hermana mayor le hizo en algún momento fue decirle, usted no es costarricense, porque sí lo es, ¿me entendés? Porque es lo que lo arraiga con las abuelas y con el matriarcado y con la pampa, ¿no? Eso es educación bilingüe, te da la posibilidad de estar arraigado a lo que es tuyo por muchas generaciones. Y en una cuestión académica, es el portón que te va a abrir todas las oportunidades de tu vida, ¿me entendés? Ah, una persona que habla dos idiomas puede hablar, una persona que habla inglés y español puede hablarle a más de 2,1 billones de personas en el mundo. Puede hacer negocios con 2,1 billones de personas en el mundo. O sea, tenés el mundo en tus manos con dos idiomas. A mí el cerebro solo me dio para dos, pero para cualquiera de los niños que en este momento aprendan inglés, español y aprendieran mandarín, ya no te puedo ni siquiera decir con cuántas personas podrían negociar y con cuántas personas podrían hacer amigos y viajar y el mundo se te abre de una manera de que no sabes, ¿me entiendes? No, no te das cuenta cuando tenés 5 años. Así de que es un regalo de que si lo tomas cuando tenés 5 años y vas a kinder y a primero y a segundo, es un regalo que usualmente es gratis y que no tienes que pagar nada y es súper, súper caro y súper costoso cuando quieres tener el mismo regalo, pero ya sos un adulto. Y lo último que te voy a pedir es que pienses en un regalo, que tiene que ser un libro, puede ser, ojalá fuese un libro de niños, Oh, claro. para un maestro que está en formación, para una maestra en formación y que tú digas, bueno, va a ser una futura maestra bilingüe y ponle una pequeña dedicatoria. ¿Qué le pondrías en ese libro? ¿Cuál sería el libro y qué dedicatoria? Quiero ser como el bambú, es el libro y ya se me está olvidando el autor, pero ahorita me acuerdo. Quiero ser como el bambú. Y es un libro de que habla de un osito panda que su mamá le cuenta la historia del bambú y cómo el bambú dura años de años de años echando raíces. Ah, mi hija sabe dónde está. Dale, Paila. Am, Echando raíces, pero después de 7 años de echar raíces, crece súper rápido, o sea, está creciendo solo la raíz y la matita del bambú es una matita súper chiquita. Y de un momento a otro se hace una varilla enorme donde realmente es súper fuerte y súper flexible. Am, Así que quiero ser como el bambú, es la historia de toda nuestra vida, ¿verdad? A veces queremos realmente salir y volar súper rápido sin echar raíces y lo que no sabemos es que cualquier tormenta nos puede tirar. Y es súper importante echar raíces, estar fuerte, estar arraigado a lo que realmente creemos para poder soportar las tormentas de la vida. Ese es el ¿Y libro. y cuál Ah, sería? Ah, ¿la tienes ahí? no, Ahí. no, no sé, no, Ah. Isabela lo está buscando. ¿No está ahí, mamá? Ve a ver si está aquí. Si no, ¿y qué pondrías? ¿Qué dedicatoria es? Yo creo que la dedicatoria sería
Oh, Ismael Cala, ser como el bambú. Me encanta. Creo que la dedicatoria sería, am, porque vos y yo necesitamos tener raíces para poder am, sembrar más bambús igual que nosotros. Con amor, Cintia. Maravilloso, genial. Bueno, Cintia, agradecerte este tiempo y la apertura de tu casa y también de tu corazón a un tema tan hermoso como es la educación y la educación bilingüe y todos los desafíos que conlleva hoy como siempre para hacer tiempos complejos para la educación desde siempre, pero estamos en unos tiempos complicados también. Así que agradecerte tu sencillez y tus explicaciones que fueron, yo creo que serán de mucha utilidad también para quienes escuchen este programa. Bueno, mil gracias, Jorge, de verdad. Yo aprecio siempre la conversación contigo, me encanta. Ah, estoy súper honrada de ser parte de la mesa donde podemos hablar juntos siempre y también de tu trabajo en literatura. Realmente la literatura en español y llevar autores de muchos países del mundo. Yo sé que eso ha sido tu sueño y no era un sueño. Cuando te conocí era un sueño y ahora es una realidad. Así de que mil aplausos para vos por realmente tener siempre presente de que nuestra lengua es importante y que es sumamente rica y vale la pena seguir creando más libros para todos los niños. Eso, muchas gracias. Un abrazo virtual. Bueno, un abrazo virtual. Un besito. Bye.